Feliz sábado. So good to be here again with you this evening. Es muy agradable estar una vez más con ustedes en esta tarde. Has the Lord been good to you? ¿Ha sido bueno el Señor con ustedes? Amen. The Lord is good to us. El Señor es bueno con nosotros. How many are here for the first time? ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Praise the Lord. We're glad you're here. Estamos contentos de tenerles con nosotros. We're living in an interesting time of Earth's history. Estamos viviendo en un tiempo interesante de la historia terrenal. The Lord is coming soon. Do you believe that? El Señor viene pronto, ¿lo creen? Everything is ready, Todo está listo, but we are not ready. pero nosotros no estamos listos. So the Lord tarries in His mercy Así que en su misericordia el Señor dilata su venida to give each one of us time to Para. prepare. para concedernos a cada uno tiempo para prepararnos. Has the Lord been bringing conviction to you ¿Le ha estado el Señor trayendo convicción a su corazón about the time we're living in? en cuanto al tiempo en el cual vivimos? I believe we're under two pressures right now. Creo que actualmente estamos bajo dos presiones. The pressure of the Holy Spirit trying to convict us of our greatest needs. La presión del Espíritu Santo procurando convencernos de nuestra mayor necesidad. And the pressure of Satan to turn us back into the world. Y la presión de Satanás que intenta llevarnos de vuelta al mundo. Our numbers are getting smaller. Nuestros números están disminuyendo. I'm traveling all over, and everywhere I go, I see it. Viajo por todas partes y en todo lugar veo esta realidad. Fewer and fewer and fewer people are coming to these kind of meetings. Menos y menos personas asisten a esta clase de reuniones. Many of them are not preparing Y muchos de ellos no se están preparando for the time we're living in. para el tiempo en el cual vivimos. Sometimes we get tired of the battle. A veces nos cansamos de la batalla. I'll be honest with you. Sometimes I'm tired of the battle. Voy a ser sincero con ustedes. A veces me siento agotado. I'm tired of traveling. Me canso de viajar I'm tired of preaching. y de predicar. I want to retire. Quiero ya jubilarme. I have enough gray hairs to retire. Ya tengo suficientes canas para jubilarme, But I can't. pero no puedo. I can't turn away from the work and the opportunity and the privileges that the Lord has given me. No puedo poner a un lado el trabajo, la obra, las oportunidades y las responsabilidades que el Señor me ha confiado. Satan is trying to get everybody to sit back in his easy chair. Satanás intenta que todos nos sentemos en una silla cómoda y simplemente nos relajemos. Just rock on the porch as the sun sets on this world history. Y simplemente mecernos ahí en el porche mientras el sol se pone sobre la historia terrenal, So he can take our souls. para que así Él pueda tomar nuestras almas. We're in a real battle, brothers and sisters. Y estamos en una batalla real, apreciados hermanos y hermanas. Do you feel the pressure? ¿Siente usted la presión? Is the Holy Spirit been speaking to your hearts? ¿Le ha estado el Espíritu Santo hablando a su corazón? Get ready, get ready, get ready. Prepárese, prepárese, prepárese. Do you hear the voice? ¿Siente usted, percibe la voz? Soon the latter rain will fall. Pronto descenderá la lluvia tardía. Are we preparing? ¿Nos estamos preparando?
Are our vessels turned upright? Are they empty? Are they fitted up for God's service in these last days? ¿Está nuestra vasija dispuesta, preparada, vacía para que pueda ser henchida por el Espíritu Santo? If we're preparing, Si nos estamos preparando, we don't need to worry, no necesitamos preocuparnos, because when the time comes, porque cuando llegue el momento, the Lord is going to fill us. el Señor va a llenar nuestras vasijas. By God's grace, I want to be filled. How about you? Por la gracia del Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué en cuanto a ustedes? Amen. Amén. So this evening, I want to suggest 7 essentials for receiving the latter rain. Así que en esta noche yo quiero sugerir 7 cosas esenciales para recibir la lluvia tardía. Let's begin Y vamos a empezar in Ephesians en Efesios chapter 1, capítulo 1, verse 18. y versículo 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. To receive the latter rain, we have to be an enlightened people. A fin de recibir la lluvia tardía, debemos ser un pueblo iluminado. Adventists used to be called people of the book. A los adventistas antes les llamaban el pueblo del libro, They knew their Bibles. porque conocían sus Biblias, They could give Bible studies. podían dar estudios bíblicos, They could give basic understanding of prophecy. tenían un conocimiento básico de la profecía. Are we able to do that today? ¿Podemos hacerlo hoy en día? 2 Timothy Segunda de Timoteo, chapter 2, capítulo 2 verse 15. y versículo 15. The Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Y la Escritura nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Brothers and sisters, don't read your Bibles anymore. Apreciados hermanos y hermanas, no sigan leyendo su Biblia. The Bible never says to read the Bible. Porque en la Biblia nunca dice que se debe leer la Biblia. The Bible says to study the Bible. La Biblia dice que escudriñemos la Escritura. We need to get into this word. Es entrar en la palabra And we need to study, and we need to dig, and we need to tear it apart so we can understand what it says. y estudiar y cavar y entrarse en ella para poder entender su significado. Okay, let me give you an example. Y permítame darles un ejemplo. Go to Genesis Vamos a Génesis, chapter 4. capítulo 4. We'll start in verse 1. Y vamos a empezar a partir del versículo 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel
y a su ofrenda. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Now, there's an interesting phrase in this text that we just read. Ahora hay una frase interesante dentro de este pasaje que acabamos de leer. Now, I don't know how it's translated into the Spanish, Ahora no sé cómo se traduce en el español, but in verse 3 in the English it says, in the process of time. pero en inglés, en el versículo 3, dice que en el proceso del tiempo, How does it say it in Spanish? en español dice andando el tiempo, What's that? as time was walking by or going by. Okay, so it's an interesting phrase in Spanish as well. Así que en español también tiene una frase interesante. What does it mean? ¿Qué significado tiene? And I scratched my head about this verse for a long time. Y por mucho tiempo yo me rascaba la cabeza pensando qué podrá significar. What does this mean? ¿Cuál es su sentido? In the process of time? Andando el tiempo. Okay, what is the context here? Ahora bien, ¿cuál es el contexto aquí? What's happening in these verses that we just read? ¿Qué está sucediendo en estos versículos que acabamos de leer? What happened? What's going on here? ¿Qué está sucediendo aquí? What Ah. are Abel and Cain doing? ¿Qué está haciendo Abel y Caín? An offering. Presenting an offering. Okay, they're bringing their offering, right? Muy bien, están presentando su ofrenda. Okay, so this is what? An act of worship, right? Así que este es un acto de adoración, ¿cierto? Right? Muy bien. They're worshiping. They're doing what God said. At least one of them is. Están adorando, están siguiendo las instrucciones del Señor, al menos uno de ellos, And they came to worship the Lord. y llegaron a adorar al Señor. Now, where did they come to worship? ¿Y a dónde llegaron para adorar al The Señor? Bible doesn't tell us, La Biblia no nos dice, but the Spirit of prophecy tells us. pero el Espíritu de profecía sí. You know where they came to worship? ¿Saben a dónde fueron a adorar? They came to the gate of the Garden of Eden, Llegaron hasta la puerta del huerto del Edén, where the angel kept the way so they couldn't get back in and eat of the tree of life. donde estaba allí el ángel que no permitía la entrada para que no tuviesen acceso al árbol de la vida. And so they came to bring their offering and to worship. Así que vinieron a traer su ofrenda y para adorar. Now, in the English Bible, there's a marginal reading for this phrase, in the process of time. Ahora en la Biblia en inglés hay una lectura aquí en el margen para describir esta frase en el proceso del tiempo. And this is what it says in the margin. Y esto es lo que dice aquí en el margen. At the end of the days. En el fin de los días. Does that help us any? ¿Nos ayuda un poco ahora a comprender mejor? It does if we study and we think and we pray. Sí va a tener sentido si estudiamos, si pensamos y si oramos. They were doing what? ¿Qué estaban haciendo? They were worshiping. They were worshiping. Estaban adorando. When do we worship? ¿Cuándo hacemos culto, adoración? When do we come before the Lord to worship? ¿Cuándo venimos ante el Señor para adorarle? Sabbath, they're saying. We come to the Lord to worship Him on the Sabbath, right? Venimos ante el Señor para adorarle en el día sábado. Do you think Cain and Abel knew about the Sabbath and kept the Sabbath? ¿Creen ustedes que Abel y Caín sabían acerca del sábado y guardaban el sábado? Yeah, because their parents kept the Sabbath in Eden, right? Sí, porque sus padres guardaban el sábado en el Edén. So when the Bible says that they came in the process of time, or in the margin, at the end of the days, it means they came on the Sabbath. The Sabbath is the end of the days of the week, right? Así que cuando dice aquí que vinieron a adorar al Señor al fin de los días, se refiere al sábado, porque el sábado es el último de los días de la semana.
It's the seventh, it's the end of the Es day. el séptimo, el fin de los días. Does that interpretation make sense? ¿Tiene sentido esta interpretación? I haven't found a better one, No he encontrado aún una mejor. and it's in the context of what's going on. Y está dentro del contexto de lo que está sucediendo aquí. This is what I mean, brothers and sisters. Y esto es lo que quiero decir, apreciados hermanos y hermanas. We gotta get into the scriptures, and we gotta dig, and we gotta tear them apart, and we gotta think, and we gotta pray. We've gotta be an enlightened people. Que al estudiar la palabra tenemos que escudriñar, cavar, mirar, orar, pensar. Tenemos que ser un pueblo con iluminación respecto a las escrituras. Okay, I'll give you one more example. Voy a darles un ejemplo más de escudriñar la escritura. We're not gonna go there, I'll just tell you about it. Simplemente voy a decirles, no voy a ir a ese pasaje. Okay? How many remember the story of David and Goliath? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de David y Goliat? Okay? So when David went out to fight Goliath, Así que cuando David salió para enfrentarse con Goliat, how many stones did he take? ¿cuántas piedrecitas tomó? What does the Bible say? Esto es una historia bíblica. How many? ¿Cuántas? 5. 5. Why does the Bible say 5? ¿Por qué la Biblia dice que 5? How many did he need? ¿Cuántas necesitaba? He needed, just took one stone, right? Con una sola piedrecita habría sido suficiente. But he took how many? ¿Pero cuántas tomó? 5. 5. Now, the Bible doesn't use words for no reason. Ahora, la Biblia no utiliza palabras simplemente sin razón. There's a reason why it says 5. Hay una razón por la cual dice en la Escritura que fueron 5. And I really scratched my head about this one for a Y long yo sí le eché cabeza a esto por mucho tiempo. because I actually have a sermon on this. Y de hecho tengo un sermón en cuanto a esto. And I never had an answer. Y nunca he tenido la respuesta. But then the Lord showed me the answer. Pero entonces el Señor me mostró la respuesta. You know why David took 5 stones? ¿Saben por qué David tomó 5 piedrecitas? Tenía más familia seguro también que te podían atacar. That maybe Goliath had more family members that could come to attack him. That's right. Es verdad, Goliath had 4 brothers. Goliat tenía 4 hermanos. So there were a total of 5 giants. Así que era un total de 5 gigantes. And David was prepared for all of them. Y David estaba preparado para enfrentarse a los 5. We have to become an enlightened people when it comes to the scripture. Tenemos que llegar a ser un pueblo iluminado cuando estudiamos la Escritura. Whatever's in here, Lo que esté aquí it's just not taking up space. no está simplemente ocupando un espacio, It has significance. tiene un significado. God is trying to teach us something. Y Dios intenta enseñarnos. So, if you want to receive the latter rain, Así que si usted quiere recibir la lluvia tardía, you better start studying. debe empezar a estudiar las Escrituras. Don't just, No simplemente oh, morning devotion, 1 chapter, okay, I'm done. el culto matutino, el devocional, voy a leer un capítulo, ya terminé, ya hice mi culto personal. No, you need to study that No, chapter. usted necesita estudiar ese capítulo, Read it. no simplemente leerlo. ¿Está bien? Another condition for receiving the latter rain. Otra condición para recibir la lluvia tardía. God has to have a victorious people. Dios debe tener un pueblo victorioso. Now I'm talking about victory over sin. Estoy hablando de victoria sobre el pecado. And I've spoken here about this many times. Y ya he hablado aquí en numerosas ocasiones de la victoria sobre el pecado. Okay? The scriptures make some very strong statements about this. La Escritura tiene unas declaraciones muy fuertes en cuanto a esto. Let's look at one. Vamos a considerar un pasaje de estos. Romans 6:14. Romanos 6:14. Very strong statement. Una declaración muy fuerte. It says, "For sin shall not have dominion over you." Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, For you're not under the law, but under grace.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Now, when I give this sermon, I ask the question in the congregation, Ahora, cuando yo presento este sermón, yo hago la siguiente pregunta a la congregación. how many believe you can live without sin? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden vivir sin pecar? How many believe you can't live without sin? ¿Cuántos de ustedes creen que no se puede vivir sin pecar? Okay. How many are not sure? ¿Cuántos de ustedes no están seguros? Okay. Muy How bien. many didn't raise your hand to any of the questions? ¿Y cuántos de ustedes no levantaron la mano a ninguna de las preguntas? Most of you. La mayoría de ustedes. Why did you not raise your hand? ¿Por qué no levantaron la mano? You're afraid to make a commitment. ¿Tienen temor de comprometerse? Well, if I raise my hand that you can live without sin, then people will look at me Si levanto mi mano cuando digo que no puedo pecar, la gente me va a mirar. and think I'm a fanatic. Van a pensar que soy un fanático, que vivo sin pecado. But if I raise my hand that I can't live without sin, But I can't. yeah, Pero si levanto mi mano bajo la pregunta, ¿no se puede vivir sin pecar? yeah, then people will think something else about me. Entonces la gente va a empezar a imaginarse cosas de mí. And if I raise my hand that I don't know, people think I'm ignorant. Y si levanto mi mano en respuesta a que no sé, la gente va a creer que soy ignorante. So I don't raise my hand. Así que mejor no levanto la mano. But the Bible makes some very strong statements about it. Pero la Biblia tiene unas declaraciones muy fuertes al respecto. At least 3 or 4 texts in the Bible says God does not lie. Por lo menos hay 3 o 4 pasajes en la Escritura que dicen que Dios no miente. Numbers, Titus, En Números, en Tito, en varios lugares. God is not a man that he should lie. Dios no es hombre para que mienta. So if the Lord says something in his word, Así que si el Señor dice algo en su palabra, is he lying to you? ¿le está mintiendo a usted? Is he trying to deceive you? ¿Está tratando de engañarlo? Is he going to tell you to do something that you can't do? ¿Le va a pedir él a usted que haga algo que no se puede hacer? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? No. No. How many say no? ¿Cuántos de ustedes dicen no? Every hand should be up. Toda mano debería haberse levantado. God is not going to lie to us. He's not going to tell us to do something that we can't do. by Dios no nos va a mentir, no nos va a pedir que hagamos algo para lo cual no nos vaya a capacitar por medio de su gracia. All right, let's look at another text. Muy bien, consideremos otro pasaje. 1 John, Primera de Juan, chapter 3. capítulo 3. Chapter 3, verse 6. Y versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Juan. Whosoever abideth in him sinneth not. Period. Todo aquel que permanece en él no peca. Punto. Verse 9. Versículo 9. Whosoever is born of God doth not commit sin. Period. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Punto. Chapter 5, Capítulo 5, verse 18. versículo 18. We know that whosoever is born of God sinneth not. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. That's what God's word says. Eso es lo que dice la palabra de Dios. So I ask you again, Así que vuelvo a preguntarles, can we by God's grace live without sin? ¿podemos por la gracia de Dios vivir sin pecar? That's a better showing. Muy bien, es una mejor respuesta. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Isaiah 55, God says, my word, when I speak my word, it's not going to come back to me empty. Isaías 55, el Señor dice, mi palabra, cuando yo la pronuncio, no volverá a mí vacía. When he said, let there be light, Cuando Él dijo, sea la luz, what was there? ¿qué sucedió? When Jesus told the woman taken in adultery, go and sin no more, was he lying to her? Y cuando Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, vete y no peques más, ¿le estaba mintiendo? Was he? ¿Lo estaba Was he- haciendo? Was he telling her to do something that she couldn't do by his grace? ¿Le estaba pidiendo que hiciera algo que no podría hacer por medio de su gracia?
Was he? No. No. This is the peculiar message that Adventists have for the world in the last days. Y este es el mensaje singular que el pueblo adventista tiene para el mundo en estos días finales. God is going to have a victorious people. Dios va a tener un pueblo victorioso. Period. Y punto. He's going to do it. Él lo va a hacer. The devil says, no, you can't do it. El diablo dice, no, no se puede lograr. It's not possible. No es posible. You're not going to get 144,000 Usted no va a conseguir 144,000 who are overcomers que sean vencedores consistently, consistentemente, hour by hour, day by day. hora tras hora y día tras día. The devil says, no, you can't do it. El diablo dice, no, no es posible. But what does it say in Revelation 14? Pero ¿qué dice en Apocalipsis 14? Here are they that keep the commandments of God. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. That's what God says. Eso es lo que dice Dios. So who are you going to believe? Así que ¿a quién le va a creer usted? You going to believe the devil ¿Le va a creer al diablo or are you going to believe the Lord? o va a creer en el Señor? I'm going to believe the Lord. Yo voy a creer en el Señor. How about you? ¿Y qué en cuanto a usted? Amen. Amén. God, if you want to receive the latter rain, you have to be a victorious people. Si usted quiere recibir la lluvia tardía, debe ser parte de un pueblo victorioso. Okay, that's not our subject tonight. Ahora ese no es nuestro tema en esta I've noche. spoken on it many times here. Ya he hablado de victoria sobre el pecado varias veces aquí. If you want to receive the latter rain, Si usted quiere recibir la lluvia tardía, we have to be a loving people. tenemos que ser un pueblo amoroso. Let's look at John Vamos a Juan, chapter 13. el Evangelio de Juan, capítulo 13. Starting in verse 34. A partir del versículo 34, A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sometimes A veces, Adventists are really hard on each other. los adventistas son bastante duros los unos con los otros. And we treat people in a very bad way. Y tratamos a las personas en una forma muy inapropiada. We don't love them No les amamos like Jesus. como loves you. Jesús te ama a ti. If the Lord treated us sometimes like we treat others, we would be in very bad condition. Si el Señor nos tratara a nosotros como nosotros lo hacemos con frecuencia con otros, estaríamos en una situación muy mal. See, our natural tendency to love is conditional. Porque nuestra tendencia natural para amar es condicional. If you dress the way I think you should dress, and if you eat the way I think you should eat, Si usted se viste como yo creo que debe hacerlo y si come como yo creo que debe hacerlo, or you act the way I think you should act, or do the things I think you should do, y si se comporta como yo creo que debe hacerlo y hace las cosas que yo considero que debe de hacer, okay, then I can receive you, I can love you, I can like you. entonces le puedo recibir, usted me cae bien, puedo amarlo. But if you cross any of my criteria, Pero si usted rompe algún punto de mis criterios, entonces the Lord brought this to me very, very well once in my life. una vez en mi vida el Señor me señaló esto de manera destacada. I'm going to tell you a story. I've told it before here, I think. Voy a contarles una historia que ya he contado aquí previamente, creo, Maybe you forgot, I don't know. pero de pronto ya la olvidaron. I was in Florida, Estaba en el estado de Florida and our host took us to a salad bar for lunch. y nuestro anfitrión nos llevó a una buffet de ensalada para almorzar And this person walked in. y esta persona entró. Their hair was kind of
sticking up like this. Y esta persona tenía el cabello así como parado It had different colors in it, y tenía diferentes colores, red and blue, rojo, azul, and they had fingernails, y tenía unas uñas very long, bien largas, como postizas, and painted. pintadas. Their dress was very awkward, weird, strange looking, Su vestimenta era bien excéntrica, extraña, rara, and they walked very funny. y caminaban de una forma muy rara. And my immediate reaction Y mi reacción inmediata was fue to reject that person. rechazar a esa persona. I didn't like the way they looked, the way they walked, the way they dressed. No me gustaba su apariencia, cómo caminaban, cómo se vestían. And I didn't hear a voice. Y no escuché una The voz, Holy Spirit spoke to my heart. pero el Espíritu Santo me habló al corazón. John, John, that's a soul for whom I died. esa es una alma por la cual yo morí. We should not look at people for what they are and what we see. No deberíamos ver la gente por lo que apreciamos y vemos. We should look at people for what they can become through the grace of Jesus Christ. Debemos ver la gente por lo que pueden llegar a ser por la gracia de Jesucristo. All have sinned. Todos han pecado. None of us got anything on anybody else. Nadie tiene ventaja sobre otro. We all got our defects, our warts, our whatever you name it, we've got it. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras deficiencias, nuestras manchas, como usted lo quiera nombrar. And we need to start loving people the way the Lord loves us. Y debemos empezar a amar a la gente así como el Señor nos ama a nosotros. Don't put human conditions on our acceptance of them. Sin colocar condiciones humanas sobre nuestra aceptación de ellos. Not to see them for what they are, but to see them for what they can become by the grace of the Lord Jesus Christ. No verlos por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser por la gracia de Jesucristo. And then this is another one that's really hard for us. Y este es otro punto que es bastante difícil para nosotros. Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5, Verse 44. versículo 44. But I say unto you, Matthew 5, 44. okay. Go ahead. But I say unto you, now I want the congregation to read the next four words. Pero yo os digo, Next four words. y quiero que la congregación lea las siguientes 4 palabras. But I say unto you, Pero yo os digo, love your enemies. amad a vuestros enemigos. And what? Do what? Y haced qué? Bless them. Bendecidles. This one's a little more difficult. Esta es más difícil. When people hurt us, Cuando la gente nos lastima, how do we love them? ¿cómo podemos amarlos? In our human nature, it's impossible. En nuestra naturaleza humana es imposible. We have to become a partaker of the divine nature. Tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. That's the only way we can love our enemies. Es la única manera de poder amar a nuestros enemigos. We have to get to the same place Jesus was. Tenemos que llegar al mismo sitio donde estuvo Jesús. Father, Padre, forgive them. They perdónalos. don't know what they're doing. No saben lo que están haciendo. Well, it's easy to say amen to. Es fácil decir amén. In the last days, En los últimos días, when they come into your home cuando lleguen a su casa and they put guns to your head, y le apunten con una pistola and maybe they kill one of your family members, y de pronto maten a alguno de los integrantes de su familia, how do you love your enemy then? ¿cómo va entonces a amar a sus enemigos? Think about it. Piensa en eso. We can't. No podemos. Only if we are partakers of the divine nature. Solo si participamos de la naturaleza divina. If you want to receive the latter rain, you have to be a victorious, a loving, and an enlightened people. Así que si usted quiere recibir la lluvia tardía, debe ser un pueblo iluminado, victorioso,
y un pueblo que ama. If you want to receive the latter rain, you have to be a praying people. Si usted quiere recibir la lluvia tardía, debe ser un pueblo que ora. So I'm going to tell you something else not to do. Así que les voy a decir algo más que no debe hacerse. Don't say your prayers. No diga sus oraciones. And you're probably thinking, wow, this guy's lost it. Y yo creo que se están pensando, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Está desubicado. Don't say your prayers. No diga sus oraciones. And I'm going to illustrate what I'm talking Y about. voy a ilustrar lo que les quiero señalar. I didn't grow up in a Christian home. Yo no crecí en un hogar cristiano. We didn't go to church. No íbamos a la iglesia. My parents never read the Bible. Mis padres nunca leían la Biblia. I never heard a Bible story. Nunca escuché un relato bíblico. But somehow, Pero de alguna manera, my mother taught me a prayer. mi madre me enseñó una oración. And I think this prayer is in every culture. Y creo que esta oración está presente en todas las culturas. Okay, and I'm going to say it, Y voy a repetirla. and I want to know how many of you know this prayer. Y quiero saber cuántos de ustedes conocen esta oración. Now I lay me down to sleep, Ahora me acuesto a dormir and I pray the Lord my soul to keep. y ruego que el Señor mi alma guarde. And if I die before I wake, Y si muero antes de despertar, I pray the Lord my soul to take. le ruego al Señor mi alma lleve. How many know this prayer? ¿Cuántos de ustedes han escuchado algún rezo similar? Amazing. Asombroso. See, even in South America, people know this. Ahora en Sudamérica algunos conocen esta oración. People in Europe, En Europa, people in the States. en Estados Unidos. That's saying your prayers. Eso es decir una oración, un rezo. It's a form. Es una forma. It has no life, No tiene vida, no meaning. no tiene significado. Well, the disciples had been watching Jesus for a long time, Ahora, los discípulos habían estado observando a Jesús por un buen tiempo. and they finally began to put things together. Y finalmente empezaron a armar el rompecabezas. So turn with me to Luke 11, Así que acompáñenme a Lucas 11, chapter 11, verse 1. capítulo 11 y versículo 1 de Lucas. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Teach us to pray. Enséñanos a orar. This should be our prayer. Esta debería ser nuestra oración. Lord, teach us to pray. Señor, enséñanos a orar, To really pray. a realmente orar. To open our hearts and our minds to God. A abrirle nuestra mente y corazón a Dios. To spend time under the fig tree. De pasar tiempo bajo la higuera. To hear the voice of the Lord speaking to us. Para escuchar la voz del Señor susurrándonos. We need to be praying more, brothers and sisters, about many things. Debemos orar más, apreciados hermanos y hermanas, de muchas cosas. Don't say your prayers. Y así que no repita sus oraciones. Learn how to pray. Aprenda a orar. If you want to receive the latter rain, you have to be a working and a witnessing people. Si usted quiere recibir la lluvia tardía, deben ser un pueblo que obra y que sirve, que da testimonio, que testifica. Now, everybody can be a preacher. Ahora todos no pueden ser predicadores, Everybody can't be a Bible instructor. todos no pueden ser instructores bíblicos, Everybody can't be a co-porter. todos no pueden ser colportores Everybody can't be a medical y missionary. todos no pueden ser un misionero médico, But everybody can do something for the Lord. pero todos pueden hacer algo en favor del Señor. Everybody can offer a piece of literature. Todos pueden entregar una pieza de literatura, Everybody can smile. todos pueden sonreír. Sometimes people just need a smile. Hay ocasiones en que la gente solo necesita una sonrisa. Sometimes the old lady needs a little bit of help getting across the street. A veces la anciana necesita ayuda para poder cruzar la calle. Everybody can do something. Todos pueden hacer algo.
And if you're not looking for opportunities to do something for the Lord, Y si usted no está procurando encontrar oportunidades para servirle al Señor, I'm sorry, no latter rain. lo siento, no va a haber lluvia tardía. We have to be a working and a witnessing people for the Lord. Tenemos que ser un pueblo que obra y que testifica en favor del Señor. God has given everyone a work. Dios le ha dado a cada uno una obra. Maybe sometimes the work is in your home. Quizás esa obra esté en su hogar. Maybe sometimes, wives, your mission field is your family or your husband. Esposas, quizás su campo misionera sea su hogar. Or husbands, O esposos, the other way. de la otra manera. You have a work to do. Tiene una obra que hacer. Everybody has something to do for the Lord. Todos tienen un cometido para el Señor. Carry literature with you. Siempre tenga literatura con usted. I was in the airport. Estaba en el aeropuerto, We had a problem. tuvimos un problema, una dificultad, We tried to get it sorted out, and some lady who had lived in Canada and spoke very good English offered to help us. y una señora que vivió en Canadá y hablaba un inglés muy clarito nos ayudó. And I had some literature in my briefcase. Tenía literatura en mi maletín. The Lord said, give her a piece of literature. El Señor me impresionó, compártale literatura. So I gave her Steps to Christ. Así que le di un camino a Cristo. She's a Catholic. Es una señora católica. Well, everybody in South America. Bueno, en Sudamérica casi todo el mundo es católico. Almost everybody. Casi todo el mundo. I don't know what that piece of literature is going to do. No sé qué efecto tendrá esa literatura. It's just a seed. Simplemente es una semilla. You just sow the seed. Usted siembra la semilla. Maybe she never reads the book. I don't know. No sé si nunca lea el libro, But at least she got it. pero lo recibió. Maybe she'll throw it away. De pronto lo arroje Maybe somebody else will pick it up. y otro lo recoja. We don't know. No sabemos. But everybody has a work to do. Pero todos tenemos una obra que hacer. We need to be working for the Lord, brother. Debemos estar trabajando para el Señor, apreciados hermanos y hermanas. And if you're not doing something for the Lord, Y si usted no está haciendo algo en favor del Señor, you get on your knees entonces arrodíllese and you say, Lord, y dígale, Señor, I'm self-conscious, estoy muy ensimismado, I'm afraid, tengo temor, I'm ignorant, soy ignorante, I don't know how to do it, no sé cómo hacerlo, but I'm willing. pero estoy dispuesto. Let me do something for you today. Permíteme hacer algo por ti hoy. And you'll be surprised. Y usted se va a sorprender. The Lord will open an opportunity El for you to Señor witness. le va a dar una oportunidad para testificar ese día. If you want to receive the latter rain, we have to be a temperate people. Si usted quiere recibir la lluvia tardía, debemos ser un pueblo temperante. Now, when we talk about temperance, Y cuando hablamos de temperancia, we generally think of it in terms of diet and appetite. generalmente pensamos en términos de dieta y de apetito. And that's true, Y eso es verdad, but that's not all. pero no es todo. Are you temperate in getting enough sleep? ¿Es temperante usted en dormir suficiente? Are you going to bed at a reasonable hour? ¿Se está acostando a una hora razonable? Are you a night owl burning the midnight oil? ¿O este es un búho nocturno quemando el aceite de la vela? Some people are like that. Algunas personas son así. Did you know that the hours before midnight are twice as good as the hours after midnight? ¿Sabía usted que las horas antes de la medianoche son el doble de benéficas que las que son después de la medianoche? You know that? ¿Lo sabían? So are you going to bed early? Así que se está acostando temprano. That's temperance. Eso es temperancia. How about exercise? ¿Qué en cuanto al ejercicio? You drinking enough of this? ¿Están tomando suficiente agua? How about work? ¿Y qué en cuanto al trabajo? You working too much? ¿Está trabajando demasiado? This is a problem we have in self-supporting work. Este es un problema que tenemos en la obra de sostén propio. There's lots of work, Hay mucho trabajo and it never goes away. y nunca se acaba. It's always there. Siempre está allí. You go to bed, it's there. Usted se acuesta y ahí está. You wake up, it's there. Se levanta y allí está el trabajo. And you never get caught up, Y nunca usted se sobrepone al trabajo and you never get finished. y nunca termina. And some people in self-supporting work just work and work and work. Y algunas personas en la obra de sostén propio simplemente trabajan. They're so involved in doing the work of the Lord
y están tan involucrados haciendo la obra del Señor that they lose sight of the Lord of the work. que pierden de vista el Señor de la obra. James White, Jaime White he worked himself into an early grave. trabajó y trabajó hasta que tuvo una muerte prematura. And before he died, he had a serious stroke, Y antes de morir tuvo un accidente cerebrovascular severo it took Ellen White 18 months to get him back on his feet. y le tomó a la hermana White 18 meses para volverlo a poner en pie. The Lord was trying to tell him something. Y el Señor le intentaba decirle algo. James, Jaime, slow down. un poco más suave. You can't do it all. No puede hacer todo. But it wasn't too long after that. Pero- He was right back to his old ways, No pasó mucho tiempo y volvió a su mismo ritmo and he died an early death. y murió una muerte He prematura. worked himself to death. Trabajó hasta la muerte. Sometimes we need to take a break. We need to get away from the work. A veces tenemos que tomar un descanso y dejar el trabajo. I'm not talking about laying by the pool on the cruise ship drinking Mai Tais, okay? No estoy hablando de acostarse en un crucero y pasar así el tiempo, But we need to get away. pero sí estoy hablando de cómo tomar un tiempo aparte. Jesus said, draw apart. Jesús dijo, venid vosotros aparte. Everything in balance. Todo en equilibrio. The last thing, if you want to receive the latter rain, Y el último punto, si queremos recibir la lluvia tardía, we have to be a Sabbath-keeping people. debemos ser un pueblo que guarda el sábado. And sometimes we're not so good at this. Y con frecuencia no somos eficientes en guardar el sábado, cuidadosos. Okay, I'm going to pick on the parents a little bit here. Ahora voy a darle un poquito a los padres, a golpear un poquito a los padres. How are you looking out after your children on the Sabbath? ¿Cómo está usted cuidando a sus hijos en el día sábado? Sometimes in meetings, I see children running around, playing soccer, having a fine time, yelling, screaming. A veces durante las reuniones veo a los niños por ahí corriendo, sueltos, jugando fútbol, gritando, divirtiéndose. Is that keeping the Sabbath? ¿Es eso guardar el sábado? The parents are in the meeting Los padres están en las reuniones and the children are running wild. y los niños están corriendo locos. You got to get a handle on that, brothers and sisters. Usted debe manejar esa situación, apreciado hermano y hermana. You are responsible Usted es responsable for bringing your children up in the nurture of the Lord, para levantar a sus hijos en el temor del Señor and that they begin at an early age to understand proper Sabbath keeping. y que a una edad temprana empiecen a comprender lo que significa guardar el sábado. We're kind of like this. What time is sundown? Nuestra actitud es, ¿a qué hora es la puesta del sol? And right up to the very last minute, Y en el último momento we're doing our things. estamos haciendo nuestras cosas. In my ministry, En mi ministerio, I unplug at 2 o'clock, a las 2 de la tarde el viernes yo desenchufo, summer and winter. sea verano o sea invierno. We get everything done that needs to be done. Terminamos todo lo que hay que hacer. Food is ready, La comida está lista, the clothes are ready, la ropa está lista, the house is clean, la casa está the limpia, car is clean, el carro está limpio, and I get my mind off of business, off of buying and selling. desconecto mi mente del trabajo comercial, de comprar, de vender, I don't answer the phone. ya no respondo el teléfono, no contesto el teléfono, I need to come down debo de calmarme and come to the Sabbath y poder entrar en el sábado with peace in my heart. con paz en mi corazón. If there's been any tension in the family, Si ha habido tensión en la familia, that has to be made right. eso debe de resolverse.
guard the edges of the Sabbath. Debemos guardar, vigilar los extremos del sábado. Come into it peacefully Entrar el sábado en paz and leave it peacefully. y salir del sábado en paz. It's the sign Es la señal of what God is doing in our lives. de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. We're to be partakers of His creative power during the week in our lives. Debemos participar de su poder creador en nuestras vidas durante la semana. And when we come to the Sabbath, we need to remember two things. Y cuando llegamos al sábado debemos recordar dos cosas. Jesus is our creator Jesús es nuestro creador and He is our redeemer. y Jesús es nuestro redentor. And you can't save yourself. Y usted no puede salvarse a sí mismo. And we need to really remember and think about what God has been doing for us. Y debemos pensar y recordar lo que Dios hace por nosotros. In my home, my wife and I have a custom En mi hogar, mi esposa y yo tenemos una costumbre. that as the Sabbath is coming, En la medida que se aproxima el sábado, we count our blessings from the previous week. comenzamos a recordar las bendiciones que hemos recibido durante la semana. We recite what we are thankful for. Y decimos, expresamos nuestra gratitud por lo que el Señor ha hecho, What the Lord has done for us. por lo que Él ha hecho por nosotros. An answer to prayer, Una respuesta a una oración, His protection, su protección, some blessing we have received, alguna bendición que hayamos recibido, His patience with us, su paciencia para con nosotros, whatever, lo que haya sido, to remember what the Lord is doing for us. para recordar lo que el Señor está haciendo en nuestro favor. So if you want to receive the latter rain, Así que si quiere recibir la lluvia tardía, we have to be enlightened, debemos ser un pueblo iluminado, we have to be victorious, victorioso. we have to be loving, Debemos ser we amorosos, have to be praying, debemos estar orando, we have to be working and witnessing for the Lord, debemos estar trabajando y testificando por el Señor, we have to be temperate in all things, debemos ser temperantes en todos and we have to be true Sabbath y keepers. debemos ser verdaderos observadores del sábado. By God's grace, I want to receive the latter Y rain. por la gracia del Señor yo quiero recibir la lluvia tardía. By God's grace, I want to come up in every one of these areas. Por la gracia del Señor quiero crecer en cada una de estas áreas. How about you? ¿Y qué en cuanto a ustedes? Amen. Amén. May the Lord give us this experience. Que el Señor nos conceda esta experiencia. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we're thankful to be here in nature. estamos agradecidos de estar aquí en medio de la naturaleza. We can hear the river flowing by. Podemos escuchar el susurro del río, We hear the sounds of nature. escuchamos los sonidos del campo We come to you tonight as your sons and daughters y venimos ante ti en esta noche como tus hijos e hijas on your Sabbath day. en el día sábado. And remember you as our Creator Y te recordamos como nuestro Creador and our Redeemer. y como nuestro Redentor. Lord, take our hearts. We cannot give them. Señor, toma nuestros corazones, no podemos entregártelos. Keep them. We cannot keep them for you. Y guárdalo, no podemos guardarlo por ti. Save us in spite of ourselves. Sálvanos a pesar de nosotros mismos. Lord, give us thy victory, Señor, danos tu victoria, thy righteousness, tu justicia and thy Holy Spirit. y tu Espíritu Santo. And help us as we prepare for the latter rain. Y ayúdanos mientras nos preparamos para la lluvia tardía. We know it's coming. Sabemos que viene. The devil can't hinder it. El diablo no puede impedirlo. We want to hasten that day. Queremos apresurar ese día. So Lord, help us to grow in all these areas. Así que, Señor, ayúdanos a crecer en todas estas áreas. We thank you that you're patient with us Te agradecemos por tu paciencia and that you're still working on our hearts. y que aún obras sobre nuestro corazón. We praise you and we thank you. Te alabamos y te agradecemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.
Amén.